¿Tienen preguntas o algo, alguna duda, algo de lo que habíamos visto antes? ¿No? ¿Todo bien? No. Bueno. Entonces lo que vamos a continuar es con los índices, ¿no? Lo vamos a ver ahí medio rapidito porque no es muy complicado. Nos dedicaremos un poco más de tiempo a algunas cosas, pero nada más. Los primeros son índices de agrupamiento. Los índices de agrupamiento son índices para manejar datos que se repiten. Supongamos que yo quiero indexar las personas por el departamento en que nacieron, ¿no? Los departamentos son 19, así que son solo 19 valores. Entonces esos valores se van a repetir muchas veces. Pero de alguna forma quiero poder recorrer, encontrar rápido a todas las personas que nacieron en un mismo departamento, ¿no? O todos los que trabajan en una división de una empresa o cosas por el estilo, todos los que viven en un cierto barrio, etc. Entonces, bueno, estos son algunos tipos de estructura. Vamos a ver un par de estructuras sencillas, ¿no? En este caso, esta es nuestra tabla de datos, ¿no? Y ven que el atributo este no está ordenado, mi tabla de datos no está ordenado por el atributo que estoy indexando. Quizás es un atributo secundario, vaya a saber, ¿no? O sea, claramente no es clave primaria porque se repite. Entonces la idea es que yo tengo un bloque o más de uno que es un directorio que tiene todos los valores que pueden ocurrir, ¿no? Y cada uno de esos valores, de los valores que pueden ocurrir para ese atributo en esta tabla, ¿no? De los valores posibles. Y para cada uno de esos valores yo tengo un puntero a un bloque en un conjunto de buckets, ¿no? De listas de bloques, ¿no? Entonces la idea es que si yo voy a buscar los atributos con número 3, voy al directorio, encuentro la posición del número 3 y acá tengo un puntero que me indica dónde comienza la lista de todos los punteros a todas las tuplas que tienen valor 3. ¿tá? Entonces vean que en cada bloque de estos, lo único que tengo son punteros, nada más, punteros a registro. Entonces me dice que el segundo registro del primer bloque, el segundo registro del segundo bloque, y luego el segundo registro del cuarto bloque, y por último el segundo registro del último bloque. ¿tá? Y de esa forma yo los puedo encontrar todos rápidamente. ¿tá? Y así con cualquier otro. ¿no? ¿Qué significa que una tupla tenga valor 3? Eso no... No, esto es un valor. Podría ser 3, podría ser el nombre, Pepe, el apellido. 3 podría ser, que es el departamento de Roche. Porque en vez de usar A, B, C, uso 1, 2, 3. Lo que quieras. Es simplemente un valor. Es un ejemplo de un valor de clave. Ejemplo ahí medio sencillo de una consulta SQL. Bueno, el sencillo, lo que yo acá estaría, supongamos que estos son mis funcionarios y acá el número, este es el número de departamento, ¿no? Y yo quiero, esto es simplemente un mecanismo de bajo nivel que tú no ves directamente en la consulta, pero puede estar ahí si tu sistema de base de datos lo permite, que tú hayas definido un índice de tipo de agrupamiento para el departamento. Entonces, cuando tú hicieras el departamento de oficina, ¿no? Por ejemplo, ponerle que el departamento número 3 es el de logística. Y yo quiero todos los que pertenecen a logística. Entonces hago una consulta diciendo, bueno, dame todas las tuplas que son de logística de esta tabla. Y el sistema de base de datos se va a dar cuenta que este índice existe, entonces va a usar este índice, va a ir al primer bloque, va a encontrar este puntero y luego va a tomar cada uno de estos punteros para encontrar la tupla y mostrármela. Eso es lo que haría. ¿Dónde se asocia que el número 3, por ejemplo, corresponde a finanzas? No sé si... Y como el ejemplo que hicimos
con las vistas, por ejemplo, que Ah, teníamos una tabla, ¿no? Que decía tal cosa. está bien, ¿Sí? está bien, bien. Recuerdan que hicimos, por ejemplo, hicimos los empleados y pertenecían al número de departamento 1, 2 o 7 o 0, ¿no? Y después hay una tabla de departamentos que decía, yo qué sé, el departamento de prestidigitación, no sé, creo que le pusimos el número 6, no me acuerdo. Es eso, nomás. Lo que pasa es que acá yo ya hice O sea, la primer parte del join la hice. Yo extraje el número del departamento y luego con ese número de departamento voy a buscar entre los empleados, por ejemplo. ahí tenés Todas el esas cosas, puntero a la memoria a partir del cual se todo esto es encuentran. disco. Todo Ah, esto es sí, disco, ¿no? O sea, digamos, la idea es yo tengo un espacio de memoria que está por allá arriba. Todo esto es disco. Este es un archivo y este es otro archivo. Este archivo tiene un bloque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloques, por ejemplo. ¿Tá? ahí va. Está inventado, ¿no? O sea, no, es poco razonable que punteros tan chicos sean tan pocos adentro de un bloque, pero ponele, ¿no? Claro, Entonces este es el índice y esta es la tabla de datos. Entonces está tú vas a bien. buscar en el índice si te devuelve el puntero, ¿no? Recorriéndolo de cada una de las tuplas en la base de datos, en la tabla de datos donde la podés encontrar. Y así vas directo a buscarlo. Ahí va. Y otra cosa, quizás la dijiste de clase pasada, pero se me pasó. ¿Sí? ¿Dónde determinás de dónde a dónde se encuentran punteros hacia esas tuplas que vos querés buscar? Es decir, ahí tenés la primera fila, ¿no? De los bloques. Imagínate, del Digamos, 3. a ver, supongamos que yo voy, esta tabla, por ejemplo, los bloques están todos llenos, ¿no? Entonces, si yo fuera a ingresar un nuevo valor, ponele que voy a ingresar otro 3 justamente, ¿no? Otro 3 que yo qué sé, es el departamento de logística, pero eso está en otra tabla, ¿tá? Y entonces, como la tabla está llena, tengo que agregar un bloque acá y en la primer tupla voy a poner el empleado que es del departamento, el nuevo empleado del departamento de logística. ¿Tá? Lo pongo acá, en un bloque que va al final de la tabla, suponiendo que empieza acá y termina acá, ¿no? Sí. Podríamos, depende de dónde diga que empieza y dónde diga que termina. Y entonces luego tengo que venir acá y tengo que, en esta lista de punteros, tengo que poner el puntero a ese bloque, que va a ser el número del bloque simplemente en el archivo. Este es el bloque 0, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, o sea que le voy a poner Ah, bloque 6. Y si es un puntero a registro, le voy a decir que es el registro 0, el que está en la primera posición de ese bloque. Entonces eso sí. lo que voy a poner es un puntero a registro que tiene la combinación de los dos datos, el 6 del bloque y el 0 de la posición del registro. Ahí va. Y la otra es, si quisiera hacer un select y obtener a todas las tótulas correspondientes al 3, ¿no? ¿Cómo Ah, sabes hasta dónde ir? El último lugar disponible. bueno, no, él lo que va a hacer es va a recorrer la lista esta, va a empezar Cuando no acá y encuentre mientras nada, ya tenga, está. cuando encuentre, no encuentre nada, ahí se terminó. Está bien, bien. ¿Sí? Perdón, pero no me había quedado muy claro No, no, está de- perfecto, la consulta está bárbaro. Tengo otra Muchas consulta ahí. gracias. Bueno, vamos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si quisieras insertar uno del bloque 4 que está lleno, o ponerle que quieres insertar uno que está lleno en el siguiente? Ah, ¿Cómo en se este re- esquema lo que haría es metería un bloque acá en el medio con un puntero, o sea, pondría un bloque más y el puntero este iría hasta ese bloque nuevo. Más o menos parecido a lo que vimos en las clases pasadas. como que lo enganchás ahí? Lo engancho ahí, digamos. En este caso no pasa nada porque lo que voy a hacer es recorrer todos los que tienen el mismo valor. Entonces puedo ir recorriendo esta lista de punteros y los voy buscando. Si preciso más, simplemente pongo más bloques con más punteros. ¿Ah? Por supuesto, cuando esto puede ser costoso cuando estas listas son muy grandes. ¿Tá? Pero igual recuerden que va a ser una búsqueda secuencial de todos los punteros, ¿no? Donde igual de todas formas lo tengo que recorrer. Si voy a buscar, si voy a hacer algo de ese estilo, ¿no? O sea, voy a procesar a todos los que son de tal o cual departamento.
Bien. ¿Sí? Hasta acá se entiende todo. Ah. Sí. Pensando en que la tabla está toda desordenada, ¿no? Y entonces eh, tengo que hacer un índice denso que apunte a cada una de las tuplas que yo tengo dentro de la base de datos. Si mi tabla justo estuviera ordenada por este atributo, raro que lo tenga ordenada por un atributo que se repite. Generalmente preferimos usar la clave primaria como índice de índice principal, ¿no? Y por el cual puede estar ordenado físicamente. Pero podría ser, ¿no? En ese caso, solamente me alcanza con tener el directorio y simplemente apunta al primer bloque de la tabla que tiene ese valor. Y entonces simplemente recorre todos los bloques en forma consecutiva con puntero, ¿no? Cuando se le acaban los unos, ahí para. Por ejemplo, ¿no? Si va buscando unos, va a ir hasta que se acaben los unos. Cuando empiezan a aparecer dos, ya ahí para, ¿no? Además, Si yo tengo que agregar más, bueno, pongo un bloque y saco un puntero de este a ese bloque, y de ese bloque lo concateno con este, ¿no? O sea, todos estos están concatenados con punteros, ¿no? Pero si tengo que poner uno en el medio, simplemente saco el puntero para allá, pongo un bloque nuevo y vuelvo a poner el puntero acá. ¿Ok? Es lo mismo que vimos, básicamente, y de esa forma mantenemos un archivo que es secuencial ordenado por punteros, ese que no es físicamente ordenado, pero sí tenemos los punteros para recorrerlo ordenado. Y lo único que tengo es algún tipo de estructura, como si fuera un índice multinivel, ¿no? Para acceder al primero de cada uno de los valores, ¿no? En vez de apuntar a cada uno de los bloques, apunto a la primera ocurrencia del valor, ¿no? Son Enrique, alternativas. y interesa que estén ordenados, porque si son una lista, yo qué sé, capaz que no está en el mismo lugar. Bueno, iba a decir que quizás no está en el mismo lugar de la memoria, pero pensando en un disco rígido que hay que mover eh, la patita esa, que no sé el nombre, capaz que ahí sí. Y te interesa A que ver, estén juntos. desde el punto de vista de son cosas diferentes. Una cosa, yo acá lo que estoy hablando es de la abstracción de archivo que te da el sistema operativo, ¿no? Después, si el archivo está fragmentado o no en el disco, es otro problema, ¿tá? Ah, El sistema de archivos me va a dar la ilusión de que mi archivo tiene toda una secuencia de bytes, ¿no? Que va a tener bloques uno atrás del otro, ¿no? Y estos bloques los elegimos simplemente para que sean del mismo tamaño y calcen con los bloques físicos del disco, ¿no? Porque es lo más eficiente para leer y escribir sobre el disco, ¿no? ahí va. ¿Tá? No sé si voy a tirar un bolazo, pero puede ser que este tipo de virtualización, que se ven todo ordenado en el sistema operativo, se llama paginación. ¿O estoy equivocado? Bueno, la paginación, los temas de paginación en general son un tema de memoria. El nombre paginación por lo menos se usa para la parte de memoria, donde eh, en el caso, ¿ustedes no vieron sistemas operativos todavía? Sí, pero algunos conceptos ya se están oxidando. Bueno, la paginación, ¿qué era? Lo que nosotros hacíamos era, agarrábamos la memoria y la cortábamos en tajadas, ¿no? Y entonces yo tenía un sistema de traducción con unas tablas en las cuales decía, bueno, eh, tal prefijo, o sea, tal rango de direcciones está en tal bloque de memoria y tal rango está en el otro. Y cierto rango de una aplicación, por ejemplo, puedo poner un indicador diciéndole, no, ese está en un bloque de disco, ¿tá? Entonces, con la paginación vos lo que podías hacer era memoria virtual, ¿no? Primero que encapsulabas a la aplicación, encapsulás, todos los sistemas modernos tienen virtualización de memoria en el sentido de paginación, ¿no? O sea, cuando vos le corres una aplicación de Linux, de Windows, de Unix, la aplicación corre en un espacio en memoria
que parece ser que está corriendo sola en el sistema operativo. No ve ninguna aplicación, ¿no? A no ser por un pequeño espacio compartido, que hay un espacio para las DLLs y las cosas del sistema operativo, donde intercambiar datos, ¿no? Generalmente tienen algún espacio compartido. Pero la gran mayor parte de la memoria, como si dijeras que todas las aplicaciones están corriendo en DOS, ¿no? Esa es la ilusión que tienen, ¿no? Que tienen toda la computadora para ellos solos. Pero en realidad es una memoria virtual, es una ilusión de memoria, físicamente no existe. Incluso montones de bloques de memoria a los cuales la aplicación no accede porque no pone datos ahí ni tampoco tiene programas, directamente no están instanciados. En realidad, si tratara de leerlos, por ejemplo, va a dar una excepción y le va a decir que está tratando de leer un espacio de memoria no inicializado y el sistema operativo la va a matar, ¿no? Eso es lo que hace el tema de paginación, es un truco. Acá esto más bien es una forma de... Acá lo que estamos tratando es representar las tablas del modelo relacional. Es más sencillo, ¿no? Estamos tratando de representar las tablas del modelo relacional adentro del disco y hacer que cierto tipo de consultas sean lo menos costosas posibles, ¿no? Porque de lo contrario, por ejemplo, ¿dónde encontramos el 3? Y bueno, tenemos que recorrerlo, empezamos de repente el primero hasta que encontramos el 3, ¿no? Podríamos hacer, como es, partición binaria, ¿no? O sea, búsqueda binaria. Pero si el archivo está ordenado, como lo vimos, por punteros y no está físicamente ordenado, en realidad nunca sabemos dónde está el medio del archivo, es difícil identificarlo. En cambio, de esta forma, yo voy, cada vez que registro un valor, lo estoy poniendo en el bloque que está apuntado por la referencia del valor de la clave, ¿sí? Lo estoy construyendo para que sea fácil de encontrar después. Claro, está bien. ¿Sí? Sí, Vamos sí. a volver sobre esto, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, para el día del parcial es que ustedes ya tengan algunos elementos. Vamos a ver cosas que ya la semana que viene vamos a estar viendo. Por ejemplo, cómo una consulta es analizada, ¿no? Convertida a operaciones de álgebra relacional, optimizada para tratar de encontrar al menos una de las mejores formas de hacerlo en la base de datos sobre la información que tenemos de las estructuras de datos y de forma que la consulta se resuelva con el menor tiempo posible. En realidad con la menor cantidad de lecturas y escrituras a disco posible. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Ah? Digamos, esto es lo que pasa, estamos armando un montón de conocimiento para que después cuando yo le ponga, bueno, vos haces un select, no sé cuánto, un join de la tabla de departamento, de empleados, yo qué sé, de sueldos, no sé qué, haces todo ese join, bueno, ¿cómo lo resuelve la base de datos? Entender a bajo nivel cómo lo resuelve y cómo va a utilizar los distintos recursos que tenga, índices que haya, los tamaños de la base de datos, cómo transforma la consulta en álgebra relacional para que sea lo más rápido de resolver posible. Esas cosas son las que vamos a estar viendo un poco más adelante. Está clarísimo. Gracias, Enrique. Bueno, de estos eran muy sencillitos. Son solo estos dos formatos y poca cosa más, ¿no? Pueden buscar un poco más si quieren profundizar en la parte de la bibliografía, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las indexación hash, ¿no? Que es... bueno, ustedes han visto en análisis de algoritmos, vieron hash, ¿no? Seguramente Dado una clave, te vuelve una posición. Te devuelve una posición generalmente en un bucket o un array o alguna cosa por el estilo. En general, vamos a usar estructuras un poquito más elaboradas que esas, ¿no? O sea, bueno, la función de hash, la idea es que yo tengo un conjunto U muy grande, potencialmente infinito de elementos, y tengo una función de hash que me los clasifica en
un conjunto pequeño de símbolos, un conjunto M, ¿no? Generalmente en computación lo que vamos a usar es algo que me devuelve un número binario. La verdad es que toma un U, que puede ser una cadena de texto, puede ser algo arbitrariamente grande, y me lo transforma a un número binario de un tamaño fijo de bits, nada más, ¿no? Entonces podemos decir que el valor de hash es una especie de representación abreviada de clasificación, de una clasificación arbitraria, es la clasificación que hace la función de hash, ¿no? Para aquellos que quieren saber un poco más, pueden leer Applied Cryptography, ¿no? De Bruce Schneier. Este es fácil de conseguir por ahí en internet. Está en la biblioteca de Oort también. Pero la parte de funciones de hash está muy linda y fácil de leer, ¿no? Normalmente es una función de costo finito, generalmente algún tipo de polinomio binario, y tratamos de que sea lo más uniforme posible, o sea que para los distintos valores la probabilidad de que caiga en un número u otro sea más o menos uniforme, ¿no? Entonces que si nosotros pusiéramos un conjunto arbitrario de elementos y hiciéramos la función hash y lo pusiéramos los resultados en un Pareto, nos debería quedar más o menos lineal todo, ¿no? O sea que para que sea una buena función de hash, podemos elegir una mala función de hash que no tenga una distribución uniforme, pero en general vamos a buscar funciones que matemáticamente sean buenas. Por supuesto, la función de hash es sobreyectiva, puede tener más de un valor que vaya al mismo resultado de la función de hash. Y hay un montón de otras propiedades que van más allá de este curso, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes es que el valor m puede ser diferente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si mi tabla crece, quizás en algún momento me conviene aumentar los buckets. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es lograr búsquedas que tengan costo 1. O sea que si alguien me viene con una clave y yo quiero buscar una tupla, lo meto en la función de hash y la función de hash potencialmente me da algo así como el número de bloque en el archivo en el cual yo sé que si el valor está, tiene que estar ahí. Más o menos esa es la idea, ¿no? Me siguen con ese razonamiento. Es parecido a lo que ustedes vieron en algoritmos, ¿no? Es un hash cerrado que tiene una cantidad finita de elementos, el arreglo bucket. Lo que pasa es que nosotros, exactamente, y ahí vamos a permitir en el bucket una cantidad acotada de colisiones, ¿no? O sea, yo voy a decir, en realidad vamos a ver más adelante cómo estimamos la cantidad de espacio que yo tengo que reservar en cada bucket para asegurarme que de todos los valores que yo tengo en la base de datos, en general no tenga buckets que tengan overflow, o sea que yo tenga que poner un puntero y buscar más allá de un bloque o de un bucket que yo haya determinado. ¿Me explico? Sí, porque si el tamaño no sigue ciertos parámetros, puede ser que colisione, después vuelva a colisionar cuando intente buscar otro nuevo lugar donde no. Por ejemplo, vas a insertar algo, ¿no? Digamos, Entonces ahí hay que redimensionar. Acá en general yo voy a asumir que voy a tener colisiones, ¿no? Porque yo lo que voy a guardar es por bucket. Entonces, voy a tener colisiones, pero mientras esas colisiones no superen todos los lugares que yo tengo en el bucket va a ser un bloque que va a tener un montón de tuplas, ¿tá? Mientras yo no supere esa cantidad de tuplas, para mí está todo bien, ¿no? El problema es cuando las colisiones se empieza a guardar en mi tabla organizada por hash y ya no me da lugar, entonces tengo que poner un puntero y poner otro bloque. Entonces ahí ya no tengo costo 1, ahí ya se me duplicó el costo porque tengo costo 2, porque tengo que buscar en el primer bucket y tengo que buscar en el segundo, ¿no? O podés quedar en un loop infinito, que salte y colisione, ¿no? ¿Podría ser eso? Bueno, no, lo que nosotros vamos a organizar son sistemas que no tengan colisiones así infinitas, o sea, que tengan que dar todas las vueltas. En general, lo que vamos a hacer es ahora vemos, es un directorio con buckets que tienen un fin, ¿tá? Para que ese tipo de cosas no nos ocurra, ¿no? Entonces, bueno, son en general funciones unidireccionales, la inversa es compleja.
sería un conjunto de valores. Generalmente matemáticamente es muy complejo hacer la inversa de una función hash, ¿no? Y bueno, hay un montón de variantes, etc. Hash bucket, hay desperdicio de espacio si hay valores de m que no se utilizan. O sea, lo que nosotros queremos es que si yo tengo los valores de m, yo sé cuáles son todos los valores de m, quiero ubicar para todos esos valores de m en el bucket, ¿no? Si hay ciertos valores del hash, ¿no? Y por tanto bucket que no se llenan, la función de hash está mal diseñada o no es la adecuada para el espacio de valores que tenemos. Quizás no es lo suficientemente uniforme para el juego de datos con el que estamos manejando o algún problema de ese estilo, ¿no? Si no hay directorio, o sea, una tabla que tenga punteros a todos los valores posibles de la función de hash, entonces es solo una lista de buffers y entonces calculo la ubicación del bloque con una fórmula. Simplemente digo, el bloque 0, por ejemplo, es para el valor 0 del hash. El bloque 1 es para el valor 1 y así sucesivamente hasta que llego al último valor del hash, ¿no? Y si hay overflow, resolvemos usando bloques libres, por ejemplo. Y si hay un directorio para cada valor de hash, ¿no? Hay un puntero a una lista de bloques y el overflow es simplemente poner más bloques al final, ¿no? Ustedes van a haber visto cosas como estas, ¿no? De un array, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este array la idea es que yo pongo los valores y esto tiene un array con 17 posiciones, ¿no? De 0 a 16. Y lo que está calculando es módulo 17. Esa es mi fórmula de hash en este caso, ¿no? Esta fórmula de hash es pésima, ¿no? Pero como ejemplo anda bien y es fácil de calcular, ¿no? Entonces la idea, bueno, yo pongo el 1 y calculo módulo 17, ¿no? Y acá, ¿cómo era? Acá la idea es que, bueno, si voy a poner el valor 36, ¿qué pasa? El módulo es 2 y entonces 19 ya está ocupado y entonces tendría que poner quizás el 36 acá. Pero entonces cuando ponga otro valor, por ejemplo, que vaya al 30, el 30 va a estar ocupado y se va a correr. Entonces cuando empiezo a tener colisiones, acá se me complican este tipo de estructuras, porque yo tengo que, si no lo encuentro, tengo que seguir buscando, porque capaz, y está ocupado, tengo que seguir buscando porque capaz que simplemente lo corrieron del lugar porque estaban todos los lugares ocupados, ¿no? Vamos a ver una simulación acá. Esto lo pueden después jugar ustedes un poquito. Entonces, por ejemplo, en este, yo qué sé, supongamos que pongo 7, ¿no? Y ahí inserto en el valor 7. Este es 0 a 28, o sea que es 29, ¿no? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. O sea que si pongo 36 acá, voy a tener una colisión. Entonces me lo mete, por ejemplo, en este me lo mete en el siguiente. Y si además de 36 le pongo 21 más, ¿cuántos serían? 36 más 29 son 65. 65, ¿no? 65, a ver. Metemos un 65 y de vuelta hay una colisión y lo pone allá. Y si le ponemos un 66 también va a colisionar con el otro, ¿tá? Entonces vean que esto no anda muy bien. Si tenemos colisiones está todo mal, ¿tá? Una cosa un poco mejor es que tenga un bucket con lugares libres, ¿no? En este caso supongamos que pongo el valor 5, ¿tá? Pongo el valor 5 y llena ahí, ¿no? Esto es módulo 11, o sea que 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea que si pongo 16, también me va para allí. Y me lo ocupa allí. Si vuelvo a poner un 5, también me lo va a llenar por ese lado. Y si volviera a poner un 16, como ya el bucket está lleno, me lo va a meter acá en el overflow, ¿no?
Para una cantidad de valores chicos anda bien, pero si nos pasamos, vean que empezamos a tener problemas. Y hay ciertos valores, por ejemplo, si yo quiero ir a buscar un cierto 16 y el 16 que yo estoy buscando no está acá, porque está otro, yo sé que después de, y este está lleno, entonces sé que tengo que ir a buscar al overflow y acá tengo que hacer una búsqueda secuencial. Entonces la ventaja esa de costo 1 ya empieza a perderse, ¿sí? ¿Me siguen acá? Sí, sí. Bueno, entonces en general se parecen más a esto. Lo que yo voy a tener es un directorio, posiblemente, y un puntero, un directorio con todos los valores, ¿no? En realidad, punteros en las posiciones a los valores, a los bloques donde están los buckets, ¿no? El desborde del bucket se resuelve con listas encadenadas a los bloques, ¿no? Generalmente la cantidad de valores es una potencia de 2, porque la función de hash lo que me va a devolver es algún número binario, ¿no? El open hash, lo vimos. Un hash abierto. Un hash abierto, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo pongo el 7, ¿no? Inserto el 7, esto es 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces le pongo 20 acá. Y lo vamos encadenando con filas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿tá? Entonces me va creando una lista de valores. No, el overflow es la propia lista de buckets. Acá la idea, en nuestro caso, es que en realidad ya hacemos un bloque que ya tiene varios lugares. Entonces, mientras se llenan esos, tenemos un único bloque. Porque nuestro costo importante es el costo de lectura a disco, ¿sí? Bueno, entonces el procedimiento es algo así. Sea B el valor de la clave, calculo HB. Eso me da un número. Con ese número consulto la posición en el directorio, ¿no? El directorio lo único que tiene son punteros con posiciones, posición 0, posición 1, posición 2. Si la función de hash con el valor de la clave me da 3, simplemente voy al lugar 3 del directorio y eso me devuelve un puntero. Y con ese puntero de bloque le pido al sistema operativo, dame ese bloque. Y el dato, si está, tiene que estar ahí. ¿Ah? ¿Cómo dimensionamos nuestro base de datos organizada por hash? Bueno, supongamos que yo tengo R, que es la cantidad de registros del archivo, ¿no? O sea, esa es la cantidad de registros, ¿tá? Y en cada bloque me entran N registros. Esto es la cantidad de bloques que entran, de tuplas que me entran en un registro, ¿no? Igual como lo vimos antes. Y HB es el espacio de los valores de la función de hash. O sea, por ejemplo, mi función de hash, ponele que es de 8 bits. Entonces, si es de 8 bits, lo que me va a dar son 256 valores diferentes, desde 0 hasta 255. ¿Sí? O puede ser otra cantidad. En realidad vamos a ver que muchas veces este HB generalmente es un número muy grande y lo que nosotros vamos a hacer es recortar los bits, quedarnos solamente con HB bits, ¿no? Una cierta cantidad de bits, y usar esos bits menos significativos o más significativos para nuestra función de hash, para nuestra estructura. ¿Se entiende? En vez de usar, por ejemplo, muchas funciones de hash devuelven números de 64 bits. Con 64 bits tú podés, no sé, enumerar todas las moléculas de la galaxia, ¿no? Y bueno, está como que es un número muy grande. Y no hay computadora que vaya a tener toda esa cantidad de buckets, ¿no? Y encima, arriba de los buckets, tuplas. Entonces, ese número no lo precisamos. Con usar un subconjunto de los bits, si es suficientemente uniforme, tiene las propiedades matemáticas adecuadas, alcanza. ¿Me entienden acá?
Mucho silencio. ¿Qué pasó? ¿Quedaron impresionados? Estoy pensando. Supongamos que el bucket, perdón, la función de hash me da un número de 64 bits, de cualquier cosa, ¿no? Eh, Para antes de eso, Enrique, sí, ¿cuál sería la clave que le ingresarías a la función hash? acá no importa. Ponele que la clave son cualquier cosa, nombres de personas, fotos, lo que quieras, no importa. ¿Tá? Claro. El asunto es que vos estás usando una función de hash que te codifica, no sé, bananas, fotos de bananas en una función de hash. ¿Tá? Y vos la querés guardar querés ver cuántos buckets precisamos para guardar esas cosas. ¿Tá? Porque tú sabes que tu banco de fotos va a tener esta cantidad de fotos de bananas o lo que sea. ¿Tá? Y sabes que te entran tantas fotos por bloque. ¿Sí? Sí. Y tu función de hash, la función de hash que estás usando, te da, como te da tantos bits, con esos bits tú puedes calcular el espacio de los números que te puede dar, ¿no? Desde 0 hasta algún 2 a la n menos 1. Sí. ¿Tá? Que tú lo puedes regular, o sea, tú podés, muchas funciones de hash decir, bueno, yo preciso números que estén dentro de este rango, de tal a tal. ¿Tá? ¿Esto es para qué? Para identificar en la cantidad de registros, ¿no? Dividido la cantidad de tuplas por bloque, ¿cuántos bloques tengo, ¿no? En mi base de datos. Y entonces que esos bloques, ¿no? Dividido la cantidad de buckets que yo tengo, me dé una cantidad de bloques de overflow promedio. La idea es que esto preferiblemente sea 1. ¿Querés hacer un informe de hash? ¿Eh? Es eso. ¿Querés hacer un informe de hash? En Sería. realidad estoy diseñando mi tabla de hash en función de mi conocimiento de la cantidad de registros que voy a manejar y el tamaño de las tuplas, ¿no? Y la función de hash que yo tengo. Lo que yo estoy tratando de diseñar es, ok, ¿cuánto espacio tengo que reservar para mi tabla de hash en Está bien. disco? ¿Tá? Y qué cantidad de bloques de overflow promedio voy a tener. Si yo elijo esto para que esto me dé 1, algún valor menor que 1, ¿no? Entonces, en promedio, casi siempre que busque algo con una sola lectura a disco, yo obtengo un valor. Porque simplemente con la clave hago la función de hash, me da un número y con ese número voy a buscar el bloque. Y yo sé que ese bloque es el bucket. Y si está, el valor está ahí. Si no está, no está. Pero si está, está ahí. Sí, está ¿Sí? bien. Entonces, esto es simplemente para decir, bueno, yo sé la cantidad de registros, sé cuántos registros por tupla por bloque entran, sé el espacio de valores que tiene la función del hash. Entonces, haciendo estos cálculos, puedo saber la cantidad de bloques que tiene mi tabla y asegurarme que la cantidad de bloques por bucket, ¿no? Sea lo más chico posible, preferiblemente que sea 1, ¿no? Entonces, en promedio recorro la mitad de estos bloques para encontrar, pero puede haber un porcentaje importante de búsqueda de registros inexistentes. Ahora, si por bucket yo tengo solo un bloque en promedio, porque ya lo diseñé así, en general la búsqueda de cualquier cosa va a tener costo 1, lo cual es bárbaro. Pues yo vengo con la clave y ya sé en este bucket es donde está. ¿No? Sí, No, sí. no hay nada mejor que eso. ¿Ya? Bueno, en las aplicaciones, bueno, evidentemente el mayor problema es buscar, después insertar también, es ir al lugar y ahí hay que ver si es clave primaria o no, si es clave única o permite repeticiones, cosas de ese estilo. Yo tengo que buscar, ver si cumple con esas condiciones y ahí veo si lo puedo insertar. Puedo modificar campos no clave, si modifico el campo clave quizás la tengo que borrar y volver a insertar en otro lado. Puedo buscarla y borrarla. Ya ordenar, ya esto está complicado, porque generalmente
En realidad el orden que nosotros tenemos en esta tabla es el orden del hash. Lo que nosotros vamos a tener es todas las claves que me dan hash igual a 0 están en el primer bucket. Todas las claves que dan hash igual a 1 están en el segundo bucket. Y así sucesivamente, hasta el final, ¿no? Si yo a otra tabla que le voy a hacer join, la ordeno por la misma función de hash, vamos a ver que vamos a poder hacer algunas cosas interesantes ahí, porque para hacer joins va a ser muy fácil, ¿no? Si estoy haciendo join por la misma clave de ordenación, ¿tá? Algunas cosas para meditar, ¿no? Puede haber índices densos, ¿no? Que lo tenemos acá. Bueno, el asunto es, en los hechos es al mismo tiempo un índice denso y al mismo tiempo un índice disperso, porque para cada valor de una tupla nosotros hacemos un registro en la tabla de hash, ¿no? Pero al mismo tiempo un único hash, el único valor de hash es el valor de hash para todos los elementos que están en el bucket. Por lo tanto, también se parece a un índice disperso. Entonces es una cosa un poco particular, ¿no? Lo que sí es, para obtener las tuplas en orden, no, imposible. O sea, tenemos que hacer un orden físico o alguna otra cosa, ¿no? Aparte, tampoco es que sea fácil generar todos los valores de las claves posibles, porque a veces es un espacio muy grande, ¿no? ¿Cómo vas a generar, por ejemplo, yo qué sé, todos los apellidos, nombres y apellidos de personas? Pensando en algunos de que puedan tener apellidos y nombres, yo qué sé, eslavos, judíos, cosas de esas que empiezan a tener combinaciones de letras poco usuales. ¿Cómo las generas? Uno a uno para poder recorrer en orden. Es casi imposible, ¿no? Y en otros casos totalmente imposible. ¿Sí? Bueno, acá están los temas de búsqueda. En general aplicamos la función HB, leemos el directorio, costo 1, y recorremos los buckets según lo hayamos ordenado, ¿no? Preferiblemente hacemos que esta función tenga costo 1, ¿no? Insertar, también aquí está explicado, buscar y ahí insertamos. Podemos tener que, si hay espacio, de repente estamos, los buckets los estamos comprimiendo, hacemos un merge porque ya están medio vacíos, ¿no? Podemos tener algún costo más y esas cosas. Esas cosas después las ven ustedes, ¿no? El update, similar a buscar más escritura, el update de clave, ¿no? Acá la idea es que yo busco el origen primero, busco el destino para asegurarme que el destino no existe, ¿no? Y según lo encuentre o no, fallo o hago, ¿no? Entonces elimino el origen y agrego al destino, ¿no? Pero si encontré en el destino, y es clave única, no lo permito. Borrar es también buscar y eliminar del bucket. Ahí cuando eliminamos queda un espacio libre. Es un bucket con overflow, entonces quizás tenemos que hacer compactación, ver si tenemos registros pinned, porque están apuntados por otros punteros. Si hay punteros aborrados, en fin, hacer el merge de los bloques semivacíos, todas esas cosas que vimos por ahí, ¿no? Y bueno, ¿hay alguna forma de ordenarlos? No, están ordenados por la función de hash. ¿Hay alguna forma de recorrer los ordenados? En general no es eficiente. Si lo queremos hacer, tendríamos que hacer un sort externo como los que vimos antes, ¿no? Sí podemos hacer que nuestro hash sea adaptable, ¿no? Podemos hacer que nuestro hash, a medida que la tabla crece, crezca el hash, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la función de hash de repente es una cantidad, un número muy grande, ¿no? Pero si tiene las propiedades matemáticas adecuadas, nosotros podemos tomar subconjuntos de ese número y van a seguir teniendo las propiedades matemáticas adecuadas, ¿no? De distribución uniforme y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Aleatoriedad, un montón de cosas que pueden ver en el libro de Schneider, ¿no? Entonces suponemos que da un número binario de m bits, pero nosotros nos quedamos con los n bits, potencialmente los más significativos o los menos significativos, ahí ustedes eligen, ¿no? Y entonces se crea un directorio con 2 a la n buckets, ¿no? Porque hicimos con n bits.
Supongamos que tenemos estas claves, o sea, que hay un valor de clave, algo, en realidad, acá suponemos que estas son las funciones de hash de las claves que nosotros calculamos. O sea, teníamos atributos que tenían, yo qué sé, este era Pedrito, Juancito, Anita, María, y no sé, y otros. Y cuando le aplicamos la función de hash nos queda este conjunto de números binarios, ¿sí? Y bueno, y tenemos, esta es nuestra tabla. Empezamos con esta. Este es nuestro directorio porque estamos con un bit. Tenemos una función de hash de un bit, que no da para mucho. Y supongamos que elegimos el número menos significativo, el dígito menos significativo. Entonces, cuando nos aparece un número, lo ponemos este en el 0 y este en el 1. Ahora, nos siguen llegando valores y nuestra tabla de hash es chica. Entonces la hacemos crecer. ¿Qué hacemos? Bueno, estos dos primeros valores los mantenemos acá, le ponemos ceros en un dígito más significativo, ¿no? Y agarramos estos dos valores, los ponemos acá y le ponemos unos. Y a estos los punteros los hacemos apuntar al mismo bucket que estos, ¿tá? Luego, dinámicamente, cuando empezamos a escribir o a leer los buckets, vamos a reprocesar las tuplas, ¿no? Y las vamos a ir reordenando. O sea, cuando lleguemos en algún momento a ver este bucket, aprovechamos y ya le recalculamos las tuplas, vemos los bits y si, por ejemplo, en este caso es 1, 0, este valor lo movemos para este lado. Y el puntero, cuando ya no hay ninguno de estos, el puntero lo dejamos acá, ¿tá? Y eso se va haciendo en forma dinámica. Entonces, a medida que vamos agregando valores, mi hash se va reorganizando, ¿no? ¿Podrías, si te jodo, podrías repetir ese proceso? El proceso es más o menos así. O sea, cuando yo empiezo, lo que voy a hacer es duplicar el directorio y hago más lugar en los buckets. Pongo doble de buckets. Pero en principio, los punteros colisionan a los mismos valores con el bit anterior, ¿no? El sistema se va a dar cuenta de que tiene punteros repetidos, ¿no? Lo chequea, ¿no? Cuando venga un valor 00, ¿no? Lo va a insertar acá, ¿no? Pero también va a evaluar algunos de los valores que ve acá, ¿no? Y va a ver que alguno no cumple. Cuando eso no cumple, simplemente los pasa acá y ajusta el puntero, ¿no? Y lo va haciendo de a buckets a medida que corre. ¿Y por qué no cumpliría si ya anteriormente lo agregaste ahí? Porque yo lo agregué acá porque tenía un 0 acá, pero ahora en este bucket debería estar acá porque tiene un 1, 0, porque ahora mi hash es de 2 bits. Ajá, bien. Bien, ¿Sí? está. Este se va a quedar acá, pero este se tiene que mover Claro. a este bucket. ¿Ah? Está bien. Y entonces después, en algún momento, lo voy a mover. Y acá se van a agregar. Cuando este se llene, ¿no? Yo tengo que hacer crecer mi hash. Entonces le voy a agregar un bit más y sigo con el procedimiento. ¿Ah? Sí, clarísimo ahora. Entonces, esto nos permite hacer un... Yo estoy usando la misma función de hash. Tengo que haber elegido una muy buena función de hash de primera, ¿no? Una que matemáticamente esté muy probada, muy estudiada, que tenga buena distribución. Y a veces que se adapte para el tipo de datos que yo le estoy aplicando el hash, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, simplemente lo que voy tomando es cada vez más bits de la función de hash, ¿no? Y puedo hacer que mi tabla de hash crezca. Entonces, lo que tengo es una tabla de hash que puede crecer dinámicamente, se duplica cada vez que tengo más datos. Y siempre el costo termina siendo 1. O sea, yo voy y tengo el número, busco en el lugar, tomo el puntero y encuentro el dato con costo 1, ¿no? Y mis buckets son siempre un solo bloque. En este caso puse un solo valor, pero si fuera un solo bloque, de repente podría tener, yo qué sé, 70 valores en el mismo bloque de disco. Lo que pasa es que capaz que en ese momento que hayan 70 valores, tendrías que haber vuelto a agregar bits de la parte izquierda, ¿no? Por supuesto. En general lo que deberíamos buscar es que nunca se llene, ¿no? Claro. Y en ese caso, lo que decías anteriormente de la ordenación no importa, porque si tenés un elemento nada más, ya está. O sea, ¿no? Sí, a ver, ahí no te entendí bien, pero... O sea, ¿Vos sabías una de las cosas... El orden acá es el orden del hash, sí, nada más. claro, por eso. Algunas diapositivas de atrás hablabas del orden.
¿no? El A ver. orden... Más. de ordenarlos. Ahí va, sí. O sea, Pero en tenés solo realidad un elemento. lo que pasa es que esto está ordenado por el valor de la función de hash, que en general la gran mayor parte de las veces no te sirve para un carajo. Pero si tuviera más de un elemento, dada una clave, perdón, dada un bucket, ¿no? Una celda. Si vos tuvieras Sí, ahí una lista con varios, ahí es otra cosa, ¿no? Si querés sí, buscar algo, quizás tendrías que ir saltando de uno a otro. pero acordate que vos estás teniendo colisiones. En realidad en el bucket lo que vas a tener es solamente múltiples claves que tienen la suerte o mala suerte, no sé, como lo quieras, de tener el mismo valor de la función de hash. Nada más, no tienen ninguna otra relación. Ah, sí, está ¿Está? bien. Sí, sí. Es eso. Entonces, puede ser completamente distinto las tuplas que tenés, no tengan ninguna relación de nada y no coincidan en nada. Si coinciden en Entonces, algo es claro, pura casualidad. no existe noción de orden, o sea, no hay criterio No, de ordenación. una buena función hash lo único que te da es distribución uniforme entre los buckets, nada más. ¿Tá? Y después lo que esté adentro podrían ser dos tuplas iguales, un caso muy particular, o podría ser perfectamente dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En Ahí los va. atributos ni en nada. ¿Tá? Ahí, tal cual. Gracias. ¿Tá? Entonces, con esto tenemos un mecanismo en el cual nuestro hash puede crecer. ¿Tá? De estas cosas hay algunas restricciones. Muchos de los sistemas de base de datos reales en realidad no implementan tablas en disco con hash, ¿no? Creo que, no me acuerdo si Postgres lo hacía, pero Oracle no lo hace y MySQL solo implementan tablas hash si caben en memoria, porque las implementan en memoria, pero no las implementan en disco, ¿no? A pesar de que en disco serían bastante eficientes para ciertos casos, ¿no? Cuando yo hago búsqueda por igualdad para el atributo, pero sin embargo, pocas bases de datos lo implementan. Bueno, con esto vimos funciones hash. Y ahora, como estamos, vamos a hacer un corte que ya vamos a la media hora y vamos a ver árboles B y B+. ¿No? Ustedes vieron en algoritmos algunos árboles, ¿no? Pero creo que solamente vieron árboles binarios y alguna poca estructura sencilla, ¿no? Binarios, balanceados. Estos árboles son Eh, árboles balanceados B, pero n-arios. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi nodo de árbol es el bloque. Entonces voy a poner tantos claves y punteros como me quepan en el bloque de datos, de disco. Entonces van a ser árboles n-arios, con orden n. ¿Tá? ajá, Hacemos un corte, 5 minutos y volvemos. Y empezamos. buenazo.
Bueno, estamos por ahí. Sí. Sí, volvieron todos. Siempre solo dicen que sí. Volvimos. Los que no volvieron nunca dicen que sí que volvieron. Bueno, vamos a ver los árboles B. ¿No? En particular nos interesa principalmente el árbol B+, que es el más utilizado en sistemas de base de datos, ¿no? Como índice. ¿Qué significa B? ¿Sabes qué es un misterio? ¿No es tipo binario o algo? No. No. No, nunca su autor murió sin nunca declarar qué quería decir el árbol B. Justamente, Y quedó así. y quedó así. Ahora después vemos ahí, pueden buscar ustedes, pero la idea es que el B, ¿por qué es B? No se sabe. Uno de los autores tiene un apellido que empieza con B, pero siempre lo negaron. Bueno, algunos términos que precisamos son el factor de bloqueo, BFR, ¿no? Factor de bloqueo del índice, factor de bloqueo de la tabla. La idea es que esto es la cantidad de tuplas que entran en un bloque. R es el tamaño de la tupla y B es el tamaño del bloque. Es para saber cuál es la cantidad de tuplas por bloque. Y en el caso de un índice sería la cantidad de pares clave puntero que entran en un bloque, una cosa así, ¿no? R es la cantidad de tuplas, B es la cantidad de bloques del árbol, que se acuerdan que nosotros calculábamos B minúscula, ¿no? La cantidad de tuplas dividido el factor de bloqueo, techo, nos dice cuántos bloques precisamos para guardar todas esas tuplas, ¿no? Esto suponiendo un 100% de utilización de los bloques, o sea que todos los bloques están todos llenos, ¿no? Si tuviéramos una utilización de un 70%, bueno, hay que dividir por 0,7 y de esa forma obtendríamos la cantidad de bloques. La función B, atributo de indexación relación, lo que nos dice es cuántos valores distintos del atributo hay. Por ejemplo, si el atributo es departamento de nacimiento para uruguayos en la relación empleados o ciudadanos, lo que nos va a dar como cantidad es 19, porque hay 19 departamentos. P representa un puntero a bloque, que tiene algún tamaño en bytes. PR, un puntero a registro. B solo, pero no la función, sino el valor B, es el tamaño del atributo de indexación. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con una clave compuesta, por ejemplo, suponemos que vamos a ordenar, yo qué sé, algo por, no sé, piensen por ejemplo esos ejemplos que tenían tipo de documento, país, tipo de documento y código de documento, ¿no? Entonces, porque tenemos personas que son de distintos países, ¿no? Y entonces tenemos país, tipo de documento y código de documento. Entonces, en realidad mi clave que identifica a la persona es la concatenación de esos tres atributos. Lo que podemos hacer es los convertimos en algo que es ordenable en forma binaria, ¿no? Y si siempre lo convertimos de esa forma, mi clave, que está hecha con tres atributos, desde el punto de vista del sistema de base de datos a bajo nivel, es simplemente una clave, nada más, es esa clave, ¿tá? Y entonces todo el árbol se arma con una única clave que en realidad adentro guarda los tres valores en ese orden, ¿no? Y eso significa que el primer valor, por ejemplo, el país, va a ser el valor más significativo. O sea, primero se van a ordenar por país, después se van a ordenar por tipo de documento y por último se van a ordenar por el número del documento. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, este B es el tamaño del atributo de indexación concatenado del atributo compuesto. O sea, vamos a pensar en la suma de los atributos. B es el tamaño del bloque y R es el tamaño de la tupla, de los registros de la tabla o del índice, dependiendo del subíndice que tiene. Bueno, habíamos visto que los índices multinivel no son equilibrados y tienen todos esos problemas, ¿no? Entonces,
Los árboles tienen algoritmos mucho mejores, que ustedes ya vieron en análisis de algoritmos. Tienen resuelto el coste de hacer el merge y de que escala hasta la raíz. También aseguran de que el árbol es aproximadamente de la misma profundidad para todos los valores. Son algorítmicamente más ordenados, en fin, todas esas ventajas. Uno de los primeros árboles de estos es el árbol B. El árbol B lo que tiene la ventaja es que en el nodo raíz y a partir de todos los nodos para abajo, yo tengo todas las claves. Las claves, tengo una clave y un puntero, una clave y un puntero, una clave y un puntero. Y después el árbol ordenado. ¿Eso qué quiere decir? Que donde yo tengo la clave, acá ya la puedo encontrar, digamos. Si ya está en el nodo raíz, la encuentro ahí. Si no la encuentro, entonces tengo que ver, bueno, esta clave es mayor y esta clave es menor. Por lo tanto, tengo que seguir por este link, este puntero, a este bloque y vuelvo a hacer el procedimiento. Entonces las claves punteros están ordenados, de menor a mayor, ¿no? Entonces sigo y bueno, tengo esta clave y justo esta clave coincide, entonces acá el puntero va y me apunta al bloque de datos. Este es mi archivo de datos. Y todo esto es mi índice, mi archivo índice, que tiene los distintos bloques con punteros, ¿no? Pero organizados como si fuera un árbol, ¿no? La idea es que todos los nodos contienen datos clave. Los punteros adelante y atrás llevan a subárboles con valores menores y mayores respectivamente. El algoritmo asegura que el árbol es balanceado ante cualquier distribución de altas y bajas y modificaciones que se le aplican a los datos claves. Garantiza que todos los nodos hoja siempre están al mismo nivel. Aunque la búsqueda puede tener costo 1, porque yo justo voy y encuentro, y en el nodo de raíz ya encuentro el dato, el costo máximo es el de la profundidad del árbol, ¿tá? Rudolf Bayer y Ed McCrae crearon el árbol B en Boeing Research en 1971. Bayer y McCrae en 1972. Nunca explicaron qué significa B. Y hay montones de especulaciones, gente diciendo que era balanceado, que era amplio, que era pushy, que era Bayern por uno de los autores. En fin. Pero la verdad es nadie lo ha confirmado hasta ahora. Bueno, un árbol B tiene este tipo de cosas. Supongamos que yo quiero buscar el valor 12, ¿no? Si quiero buscar el valor 12, normalmente el nodo raíz es el primer bloque del archivo. Yo voy a tener un archivo ordenado por bloques, pero en vez de tener todos concatenados, los voy a tener con punteros de esta forma. En realidad, quizás el primer bloque es el bloque 0, perdón. Después el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8, bloque 9, bloque 10, bloque 11, bloque 12, bloque 13. Por lo tanto, mi índice va a tener 13 bloques, ¿tá? Y mi archivo de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques. Mi archivo de datos tiene 12 bloques, ¿tá? Y vean que los datos están todos desordenados, ¿tá? Entonces yo quiero buscar el número 12. Y justo tengo suerte y en el nodo raíz encuentro el número 12, por lo tanto puedo ir a buscar el bloque de datos directamente. Ahora, si yo voy a buscar el dato, por ejemplo, 13, vengo acá, 12 es menor, 27 es mayor, por lo tanto 13 va a estar acá, en algún lugar. Vengo a este nodo y 16 es mayor, así que 13 tiene que estar por acá. Entonces llego acá al 13 y el 13 tiene puntero y puedo encontrar el dato 13, ¿tá? Esto es, los datos yo supongo acá que son números, pero podríamos hacer el mismo ordenamiento con cadenas de texto, con cualquier cosa, ¿no? En la medida que los podemos ordenar y decir que algo es mayor que otro, podríamos poner cualquier cosa que tenga un orden definido como clave, ¿sí? ¿Me entienden un poco la estructura? Bueno, por supuesto tienen otros, no vamos a ver los algoritmos, eso lo buscan ustedes por ahí, sobre cómo funcionan, pero podemos verlo funcionando en estas simulaciones que están acá, ¿no? Acá tenemos el árbol B, aquí yo ya le puse algunos datos y, por ejemplo, podemos ver que si yo le pongo un dato más, este tiene grado 3, esto quiere decir que cada nodo tiene 3 hijos y guarda 2 valores, ¿tá? Aquí si yo le pusiera un valor a este nodo, por ejemplo, le pongo un valor
13 o 12, ¿no? Que está antes que el 11. Acá va a tener que dividir este nodo y todo esto va a escalar hasta el nodo raíz, ¿no? O sea que si le ponemos un 12, este árbol ya está todo saturado y la próxima inserción va a escalar los splits de todos los nodos hasta la raíz. ¿Sí? ¿Está? Esas cosas los algoritmos nosotros no los vemos, pero sí lo que decimos es, bueno, ese algoritmo es el que usamos, cada uno de estos va a ser un bloque del archivo y adentro vamos a tener todos los valores y estos como en realidad apuntan a los valores de una tabla de datos, junto con cada valor de estos además vamos a poner un puntero que apunta a la tabla de datos, ¿sí? Para encontrar el valor. Dijiste que cada celda ahí es un bloque. Cada celda de estas sería un bloque en el disco. Y si insertaras el 4 en el último que pusiste, ¿se rellena ese que estaba solo? Si acá inserto un 4, por ejemplo. Sí, se rellena el del primer nivel al lado de 3. ¿Qué pasó? Pensé que iba a quedar al lado del 3. No, porque si se pone al lado del 3, siempre tiene que tener, siempre esto va a ser puntero, dato, puntero. Dato, puntero. O sea, siempre empiezan en un puntero y terminan en un puntero y después van a ser dato, puntero alternados. Siempre son así. Pero el primer valor es un puntero a un hijo y el último valor es un puntero a un hijo. No podía quedar el valor solo acá. Tiene que ponerle puntero al costado. ¿Tá? Siempre va a ser así. Por ejemplo, si yo, a ver, en este otro tengo que llenar bastante acá porque si no, no va a dar. Pero, a ver, vamos a poner un 5 acá, a ver qué pasa. Ponemos un 5, ¿no? Insertamos un 5 y lo mete ahí. Ahora le meto, si acá no tengo mucho, porque el 8 ya lo tengo acá arriba. Vamos a ponerle un 10, a ver. Un 10 acá. Se puso el 10 ahí, le ponemos un 24 para llenar el otro, ¿no? Y ahora cuando le pongo un 13, a ver si le pongo, ahí tiene que llevar este para arriba, ¿no? Perdón, no, preciso un valor más. Preciso un valor más. Y todavía tengo que llenar más para que escale hasta la raíz y cambie la raíz. Pero bueno, eso es cómo funciona el árbol B, no más. Lo que tiene de bueno el árbol B es que yo puedo encontrar los valores antes de llegar a la raíz, ¿no? Antes de llegar a los nodos hoja. O sea, el valor lo puedo encontrar en cualquier lugar. O sea, si vengo a buscar el 3, por ejemplo, vengo al 8 y está. Si son valores menores que 8, entonces pongo acá. Y acá justo encuentro el 3, ya encuentro el 3. ¿Tá? Si buscar algo menor que el 3, tengo que buscar por acá. Y si busco algo mayor que 3 y menor que 6, tengo que buscar por este lado. Entonces, el costo de buscar en un árbol B promedio es menor que la altura del árbol, ¿sí? Es un cierto valor que anda por ahí. Este es el árbol B. Sin embargo, el árbol B no se usa mucho, porque ¿qué pasa? Recorrer los valores en orden me exige hacer backtracking y eso es preciso tener memoria, preciso guardar todos los bloques desde el nodo raíz hacia abajo, y esto muchas veces causa también bloqueo de los nodos y hace que otros procesos no puedan modificar el árbol mientras yo estoy recorriéndolo, ¿no? Entonces esas cosas no son muy convincentes. Dada la estructura del nodo, para ser eficiente su lectora, debe estar completa en un bloque. Entonces supongamos que el tamaño del bloque en disco es este, B. PR es el tamaño del puntero a registro. B es el tamaño del atributo de indexación, de la clave que vamos a registrar, ¿no? Y P
es el tamaño del puntero a bloque. Estos son los nodos hijos. Y yo siempre voy a tener n punteros a bloques y n-1 valores. ¿Se acuerdan que siempre tengo puntero a bloque, después valor, después puntero a bloque, después valor y después puntero a bloque? Pero eso sí tenía 3 punteros y 2 valores. Pero yo podría obtener un n punteros y n-1 valores, ¿no? Tantos como entren en el bloque. Entonces tengo que resolver esta inecuación y buscar el n que cumpla con esto, el mayor n que cumpla con esto. De esa forma yo sé cuál es la máxima cantidad de claves y punteros que puedo poner en el bloque. ¿Me siguen? Esta fórmula, esta inecuación, resolver esta inecuación me permite identificar ese número. Después vamos a hacer ejercicios de esto. Y además hay unas planillitas ahí para ayudarnos. El árbol B tiene otra estructura. Vean que acá la clave no tiene punteros. En realidad los punteros están todos abajo, en los nodos hoja, ¿no? Lo que vamos a tener es un nodo raíz con nodos internos, que tienen la misma estructura normalmente que el nodo raíz, y después termina en un conjunto de nodos hoja, que estos sí tienen los pares clave punteros, ¿no? Y además los pares claves punteros acá quedan todos ordenados, ¿no? Vamos a ver que yo hago la búsqueda en el árbol y llego a un nodo de nodo hoja. Estos son distintos que estos, ¿no? Y cuando encuentro la clave, tiene un puntero al registro donde está en el archivo de datos. Y puedo encontrar el dato en el archivo de datos, ¿no? O sea, todo esto es índice y este es mi archivo de datos. Y solo los nodos hoja tienen los punteros al archivo de datos, ¿no? O sea, siempre el costo de encontrar un valor siempre es igual a la altura del árbol. Yo tengo que recorrer toda la altura del árbol hasta llegar a un nodo, ¿no? Entonces un árbol B+ tiene un número grande de hijos por nodo. Un árbol B+ consiste en una raíz, nodos internos y hojas. La raíz puede ser una hoja o un nodo con 2 o más hijos. Hay 2 tipos de nodos: los nodos internos, que organizan el árbol de búsqueda, y los nodos hoja, que contienen los datos claves y punteros a los datos del archivo de datos. Se puede ver al árbol B como un árbol que solo contiene claves, y las del último nivel apuntan a un archivo secuencial ordenado que tiene todos los pares clave punteros, ordenados por clave, que apuntan al archivo de datos, ¿tá? La búsqueda siempre tiene costo X, que es la profundidad del árbol. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Este es un árbol B+ organizado. Vean que es muy parecido al otro, pero todos los punteros parten de los nodos hoja, de estos nodos hoja. Y más aún, si se fijan, los nodos hojas, vean que tienen un puntero de uno a otro. Entonces yo puedo recorrer todos los valores en forma creciente. Supongamos que quiero buscar el valor número 13, ¿no? Entonces, vengo acá y el 13 me dice, bueno, los menores van por acá, el mayor igual va por acá, pero mayor o igual que 25 va por allá. Así que entre 13 y 25 va por acá. Vengo acá y 16 es mayor que 13, por lo tanto 13 tiene que estar por acá. Y acá llego al nodo hoja. Este es un nodo diferente, ¿no? Este nodo tiene los punteros a los datos. Aquí encuentro el 13 y con este puntero puedo leer el bloque de datos del archivo de datos, la tabla, y obtener la tupla que tiene el valor 13 en la clave, ¿sí? Pero si yo quisiera además recorrer del 13 hasta el 19, simplemente encuentro el 13 y voy leyendo los bloques de los nodos hoja y voy leyendo cada uno de los valores que necesito hasta llegar al valor que yo quiero. O sea, recorrer rangos es muy fácil en los árboles B. Y, por ejemplo, obtener los valores en forma ordenada del archivo de datos, también simplemente llego a un valor y empiezo a obtener los punteros y voy rescatando las tuplas en forma ordenada a partir del archivo de datos, aunque esté totalmente desordenado. ¿Me siguen? Esta última parte me perdí un poco. Bueno, ¿cuál parte te perdiste? Cuando decías que a partir del 1 y 3 ahí, no muy atrás. A ver. Esto el asunto es así.
En la parte alta, los nodos son nodos de búsqueda nada más. Los valores que tienen son simplemente de referencia para saber dónde seguir buscando los valores. O sea, este 16 quiere decir que los valores iguales a 16 o mayores a 16 están a la derecha. Y los valores menores a 16 están a la izquierda. ¿Tá? Entonces vamos siempre así. Si yo quiero buscar, por ejemplo, el valor 23, ¿no? Vengo acá y 23 es menor que 25, pero mayor que 13. Por lo tanto, tengo que buscar acá. Tengo 16 es menor, 19 es menor, 22 es menor que 23, pero 23 tiene que estar acá en el hijo mayor. Busco acá 22, 23 y acá encuentro 23. Al tener 23 puedo seguir el puntero y leer el valor 23 en el archivo de datos, ¿no? La estructura esta, además, me asegura que todos los nodos hoja siempre están ordenados de menor a mayor. Puedo encontrar el menor valor de todos los valores guardados y puedo encontrar el mayor valor de todos los valores guardados. Sí, ahí va. ¿Y por qué querrías iterar en el archivo de datos? Por ejemplo, ahí hablabas sobre el 23 en ese caso puntual, que tiene un puntero hacia el lugar de memoria que se encuentra dicha tupla. Así que se dice. Sí, acordate que no estamos hablando de memoria, estamos hablando de disco. Cada uno de estos son bloques de disco, ¿no? Y este archivo de datos es una tabla, donde tenés la tabla, yo qué sé, empleados, y el 23 de repente la cédula. Ahí va. Es algo de eso, ¿no? Entonces, 23 no sería la cédula, ponele 1.000.000, no sé cuánto, 23. Bueno, ¿sí? el 23 te lleva allá casi al inicio, ¿no? Al segundo bloque. Sí. Y Sí, acá porque... las siguientes tuplas, ¿qué podrían representar? ¿Otros atributos okay. Vos decís, este es el archivo de datos. Acá supongo que yo represento solo la clave nada más, pero podría estar acompañado de todos los otros atributos, ¿no? Simplemente ¿De una para sola simplificar. tupla? ¿De una sola tupla? ¿Esto sería de una Sí, sola tupla? acá lo que yo estoy haciendo es, cada uno de estos es un bloque que tiene en este caso 3 tuplas, en mi ejemplo. ¿Y cada tupla podría tener muchos atributos distintos? Sí, todos los que entren adentro de un bloque, ¿no? Entonces, O sea, ¿para qué querrías ir, por ejemplo, de la 23 a la 31? Y luego la 8 y luego la 5 para recorrer la tabla, hacer un select o algo. puede ser eso, sí, o por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero ver todos los productos del número tal al número cual, no sé, alguna cosa de ese estilo. Ese tipo de cosas pasan. O simplemente yo quiero ver todas las cosas que sucedieron entre la fecha tal y cual, por ejemplo. ¿No? Ese tipo de cosas que tú pedís un rango, bueno, en los árboles B lo implementan muy fácil. Es fácil correr un rango de un atributo indexado con un árbol B. ¿Y se supone que en el archivo de datos todas las tuplas corresponden, por ejemplo, a la misma tabla? ¿O no necesariamente? Sí, son siempre de la misma tabla. O sea, cuando tú haces un índice es de una única tabla. Hace el índice para un único conjunto de atributos de indexación, ¿no? Y una única tabla. O sea, el índice este no te sirve para otras tablas. Está bien, gracias. ¿Tá? Entonces, normalmente cuando nosotros declaramos un índice en una base de datos, el índice queda atado a la tabla. Cada vez que modificamos una tupla en el archivo de datos, si los atributos que están afectados son los atributos de indexación, entonces el árbol va a tener que ser modificado. Se le va a hacer un borrado del valor, por ejemplo, de la clave que se borró y se va a hacer una inserción nueva en otro lado. Entonces, con eso, digamos, el árbol se tiene que reestructurar. Y los algoritmos que tiene te garantizan que siempre va a tener la misma altura y que todos los nodos hoja van a estar ordenados. ¿Y eso forma parte de la operación de insert, digamos? Sí. O sea, siempre que nosotros hacemos un insert en una tupla, esa tupla, el atributo que sea por el cual se está haciendo el índice, se va a tener que insertar también en el índice. Eso nos aumenta los costos
de las inserciones o modificaciones dentro de la tabla. O sea, el costo de insertar en una tabla no es solo el costo de insertar en una tabla, es el costo de insertar en la tabla más actualizar todos los índices y todas las otras restricciones que haya vinculadas con esa tabla. Clave foránea, yo qué sé, todas esas cosas. ¿Sí? Perdón, una consulta. Nosotros estamos viendo distintas estrategias para bajar costos de inserciones, bueno, de distintas Sí. operaciones. Pero en sí, cuando vas a la realidad, ¿no? A nivel de uno, de usuario o sea, de programador para cuando va a usar la base de datos, ¿cómo se selecciona o ya está implementado a fuego dentro de la tecnología que estás usando? La estrategia, digamos, a seguir. Bueno, ahí depende, sí. O sea, en algunos casos tú puedes elegir. Postgres es una de esas bases de datos que te permite elegir los índices dentro de una gran variedad, porque muchos están orientados a índices para cierto tipo de datos científicos y eso. Entonces, Postgres te da una gran flexibilidad en eso. Después vamos a ver una transparencia que justamente vamos a recorrer algunos de esos tipos de índices que tiene cada uno de los sistemas de base de datos. Hay algunos, por ejemplo, como SQL Server o MySQL, que lo vamos a ver después, que siempre la tabla está organizada en un árbol B. Más aún, en realidad, lo que hacen ellos es, dicen, ¿para qué voy a tener los archivos de datos si yo puedo tener el archivo de datos acá, en los nodos hoja? Entonces, en vez de guardar un par clave puntero, guardo toda la tupla. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen una tabla que está siempre ordenada por la clave de indexación, normalmente la clave primaria, ¿no? Y tienen siempre un índice, o sea, todo esto es una sola cosa. El índice con la tabla de datos es una sola cosa y siempre está ordenado por el atributo de indexación, la clave primaria. Muy bien. O sea que ¿No? los DBA, digamos, que como mucho tiempo se pasan optimizando consultas, ¿no? Sí, Tienen que tener ahí muy vamos a claro ver. Tienen que tener muy claro de este todo tipo de esto. cosas y otras cosas que hace la base de datos. ¿Sí? Porque los índices vamos a ver que para algunas ciertas cosas, a ciertos joins, son una ventaja, pero para otros joins son un pésimo, tienen un pésimo desempeño. Los árboles son muy buenos para buscar pocos datos, pero si yo tengo que recorrer una enorme cantidad de datos dentro de la tabla y yo siempre tengo que buscar, siempre todas las búsquedas se me multiplican por el alto del árbol, la altura del árbol. Entonces a veces quizás no es lo más conveniente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, gracias. Bueno, entonces el nodo interno lo podemos calcular con esta fórmula, ¿no? Que en este caso es parecida a la fórmula que vimos antes, solo que solo tenemos el valor de la clave, no precisamos un puntero al registro, ¿tá? Solo es el valor de la clave, pero es igualita a la fórmula que vimos antes. Mientras que los nodos hoja es diferente, tiene un puntero a bloque porque precisa un puntero al siguiente bloque para estar todos concatenados, ¿no? Y yo poder recorrer todos los nodos hojas sin tener que hacer backtracking en el árbol, ¿no? Y después quiero ver cuántos pares de puntero a registro y valor me caben, ¿no? ¿Cuál es el n? Que es la cantidad de valor de pares de registro, punteros a registro y valores me caben dentro del bloque. Entonces resuelvo esta inecuación y con eso yo sé cuántos pares de clave puntero me caben dentro del bloque. ¿Ah? Esto lo vamos a hacer después. ¿Ah? Vamos a ver una planillita donde lo hacemos. ¿Ah? Hay distintas formas de crear el árbol. Nosotros les vamos a plantear en algunos casos, mira, tengo una tabla de tal tipo y tiene tales atributos y yo quiero indexar tal cosa. ¿Qué tamaño tiene el árbol? ¿Cuál va a ser el costo de buscar ese atributo en ese árbol? Entonces, la idea es que ustedes creen algunas cosas, hagan algunas cuentas para decirnos eso. Porque también de repente le vamos a dar una sentencia SQL con una estructura y le decimos, bueno, ¿cuál es el costo
de estas sentencias SQL, ¿no? Teniendo en cuenta que las tablas tienen tales y cuales características, los atributos tanto, y tales índices, ¿no? Calculen la cantidad de bloques que sea necesario leer para resolver esa consulta, ¿no? Esas son cosas que vamos a hacer ahora pronto. Entonces, normalmente el índice se va creando junto a las actualizaciones de los datos a la tabla que indexa, ¿no? O sea, de la misma forma que nosotros vimos aquí, por ejemplo, el árbol B, este árbol B también está en una... Vean que los nodos están todos 1, 7, 15, 16, 30 y 40. Esos son los valores que yo puse, ¿no? Si yo quisiera poner un 14 acá, ya vean que este se llena y va a tener que hacer un split ahí, ¿no? Entonces acá el árbol creció porque ya estaba a un nivel saturado, ¿no? Si le pongo un valor 8, por ejemplo, acá en este lado, también va a tener que reorganizarse para poder mantener la altura, ¿no? Y si le pongo un 9, ya se le va a complicar más. Ahí está. ¿Tá? Pero siempre todos los valores me van a quedar todos ordenados. Todos los valores están acá. El 1, el 7, el 8, el 9, el 14, el 15, el 16, el 30 y el 40. Estos son los valores que yo ingresé en el árbol B. Están todos y en orden y los puedo recorrer en conjunto. Si yo quisiera recorrer del 8 al 15, simplemente voy buscando el 8, encuentro el 8, 9, 14 y 15. Y ahí ya los encontré. O sea, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 lecturas y con eso encontré el valor 8 y además lo recorrí todo hasta el 15. Bueno, a efectos de ejercicio podemos crear primero los nodos hoja, porque ¿qué pasa? Lo que nosotros vamos a calcular es cuántas tuplas o cuántos bloques yo tengo que indexar. Entonces, con el tamaño de los nodos hoja, calculo cuántos nodos hoja preciso para indexar todo lo que tengo que indexar en mi tabla de datos. Y después que tengo los nodos hoja, calculo los nodos internos, cuántos nodos internos preciso arriba, y así hasta llegar a un único nodo interno. Digamos, es una de las formas de hacer. Vamos a ver fórmulas y eso para hacer ese tipo de cosas. Pero en general, nosotros vamos a hacer ejercicios de juguete con números chiquitos, cosas fáciles de calcular, ¿no? Entonces vamos a calcular el factor de bloqueo de los nodos que apuntan a los nodos hoja y esas cosas, ¿no? Los costos en general van a ser logaritmo del factor de bloqueo del índice, ¿no? De la cantidad de bloques o de la cantidad de tuplas, ¿no? Dependiendo si en la tabla de datos está ordenada o no. O sea, dependiendo si es un nodo denso, un índice denso o un índice disperso, ¿no? Y esto nos va a dar la altura del árbol. Bueno, por supuesto, insertar es búsqueda más grabar, más posible reequilibrar la raíz. Ahí todas esas cosas repásenlas ustedes, que son similares a las cosas que ustedes vieron en algoritmos, no tiene mucha diferencia, solo que nuestros árboles en vez de ser binarios son n-arios, nada más. Bueno, una de las cosas, recorrer es fácil, recorrer los nodos hoja o deep first para encontrar el árbol. Bueno, en el caso del árbol B tenemos que hacer backtracking, pero en el caso del árbol B+, simplemente recorremos los nodos hojas, ¿no? Y con esto hicimos una pequeña introducción a los árboles B, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos queda? A ver, vimos los árboles B. Y vamos a ver los índices agrupados y no agrupados. Que esto es lo que yo les dije hoy recién, ¿no? Muchos sistemas de base de datos lo que hacen es dicen, bueno, a ver, ¿por qué no meto yo la tabla dentro del índice? La incluyo adentro del índice y que el índice me garantice que mi tabla está ordenada, ¿no? Entonces, ahí vemos los ejemplos que tienen algunos sistemas, ¿no? Este nombre es probablemente Microsoft para SQL Server, el nombre de, ¿cómo es? Non-clustered, unclustered index, ¿no? Y MySQL. Otros, por ejemplo, Oracle lo llama Index Organized Tables, ¿no? Y también a veces aparece ese nombre en algunos textos para MySQL,
¿no? Por ejemplo, en Oracle, el tema este de tablas organizadas por índices es opcional. Yo, si no lo pongo, Oracle por defecto considera que las tablas son una cosa y los índices son otros. Pero yo para una cierta tabla puedo declarar que es organizada por índice y entonces Oracle me la va a mantener junto al índice. ¿Tá? Postgres, por ejemplo, no tiene nada, no tiene implementación de esto, ¿no? Entonces la idea es eso, que la tabla está incorporando al índice, ¿no? Y que el índice va a garantizar que la tabla siempre esté ordenada físicamente por clave primaria. No tanto ordenada físicamente, acuérdense que no es que la ordena físicamente, sino que más bien la tiene ordenada por punteros y la podemos recorrer por punteros, por lo menos, ¿no? Modificar una tabla organizada por índice implica que las tuplas pueden cambiar mucho de lugar porque por lo menos en el orden, porque yo voy a tener merges y reorganizaciones del árbol a medida que los bloques se llenan, ¿no? En cosas que ya vimos, ¿no? Muchos sistemas hacen que los índices secundarios no guarden el puntero al bloque tupla, ¿no? Sino que guarden la clave primaria de acceso a la tabla agrupada. O sea, si yo tengo ya la tabla organizada por índice, ¿no? Y quiero hacer un índice secundario de los atributos. Entonces, el índice secundario, en vez de tener un puntero al bloque, lo que hace es registra cuál es la clave de la tupla a la que hay que ir. Entonces, yo busco en el índice secundario y después hago la búsqueda en el índice primario, en el índice de la tabla. ¿Se entiende esto? Esto tiene una ventaja y es que si yo hago modificaciones de las tuplas o tengo una reorganización fuerte del árbol de la tabla, los índices secundarios no tengo que modificarlos, porque simplemente los índices secundarios hacen referencia al índice primario. Entonces eso me disminuye mucho los costos de reorganización de todos los índices cuando hago muchas inserciones o borrados o modificaciones en la tabla. ¿Entienden? ¿Se entiende el concepto? ¿Para qué se usa la clave secundaria entonces? No, clave secundaria, ponele, yo qué sé, a ver, vos tenés una tabla de empleados y los tenés ordenados por la cédula, ¿no? Y entonces haces un árbol B por cédula, ¿no? Y todas las tuplas en realidad están en los nodos hoja. Y entonces todos tus funcionarios están ordenados por número de cédula, ¿sí? Ahora, tú querés un índice para encontrarlos por credencial cívica, por ejemplo. Entonces vos vas a tener, por otro lado, un índice que tiene la credencial cívica y la clave del el funcionario. Y la clave la va a usar como puntero y la credencial cívica es la clave del índice secundario. Entonces, si vos vas a buscar por una credencial cívica, buscas en el árbol y lo que te va a dar es la clave de la cédula para que luego busques en la tabla al empleado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo modifico la estructura de la tabla, se insertan cosas, se borran cosas, entonces hay que reestructurar el árbol, el índice secundario de la credencial no lo tengo que modificar, porque en realidad no apunta a ningún bloque, sino solamente tiene la clave de la tupla donde está la credencial cívica que estamos buscando. Y si cambia de lugar en el árbol, no pasa nada, la vuelvo a buscar. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Es como que la secundaria apunta a la primaria y la primaria apunta a lo que Exactamente. Y a la más tupla. aún, la primaria en estos casos te organiza el archivo. La tabla está organizada por ese índice y te la mantiene toda ordenada. Que ese orden después nos va a dar muchas ventajas para hacer ciertas operaciones de join cuando queremos hacer joins, ¿no? Puede ser que... sí, habla Santi. Por dudas, a ver si la primaria puede cambiar entonces, ¿no?
La Cosa idea rara. es que si yo tengo reorganizaciones de la tabla fuertes, por la primaria, porque inserto tupla, borro tupla, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? O reorganizo, lo que fuera, eso no me afecta a o por lo menos no me afecta tanto a las claves secundarias, ¿ah? Porque en realidad no tengo que ajustar todos esos punteros. Solamente, quizás si borro una tupla, tengo que ajustar y borrar solamente ese elemento en el índice secundario. Pero si yo tengo una reorganización grande de la tabla, por alguna razón, no me afecta en nada en el índice secundario, no tengo que cambiar nada. Porque el Está bien. índice secundario está usando la clave de la tabla primaria, ¿no? De la tabla índice primaria. Dale. ¿Tá? ¿Una clave alterna es una clave secundaria? Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de clave alterna es, al menos en modelo relacional teórico, la idea es que son dos claves. Tengo una clave y otra clave. Entonces son lo que llamamos claves candidatas. Luego en algún momento decidimos que para nuestro sistema conviene que esta sea la clave primaria y la otra sea una clave alterna, ¿no? Que por ejemplo la clave primaria la vamos a declarar en SQL como primary key y la clave alterna la declaramos como unique, ¿no? Vean que cuando ustedes definen unique para un atributo, si van a buscar los índices, se crea un índice para esa tabla. Siempre se crea un índice. De esa forma, el sistema puede encontrar rápido a ver si ese número está repetido o no, o ese valor está repetido o no. Pero busquen, por ejemplo, en MySQL o en Oracle, en la base de datos que quieran, cada vez que ustedes declaran un unique en una tabla, se genera un índice. Entonces es un secundario. Es una clave secundaria, sí. Sí, son nombres, yo qué sé. O sea, a ver, por ejemplo, vos tenés eso, el empleado con la credencial cívica, ¿no? Los dos determinan al empleado, porque suponemos que todos tus empleados son mayores de 18, ¿tá? ¿Cuál usás de clave primaria? Cualquiera. O sea, Por ejemplo, si vos vas a trabajar en una empresa cualquiera, generalmente vas a usar la cédula porque es el documento que se usa para todas las cosas de... sí, sí. Pero si vas a trabajar en la corte electoral, ¿cuál le va a ser tu clave primaria? Vamos a ponerle que sea la credencial. Yo Y qué sí, sé. porque tenés todos tus documentos y todos tus datos están asociados a la credencial, todos los registros de si votó o no votó y qué cosas hizo, todo está referenciado. Entonces, esa va a ser tu clave primaria. Entonces, ¿cuál vas a elegir como clave primaria? Y depende del contexto, de las reglas de negocio y de la eficiencia que tú quieras en el sistema. Vamos a ver que elegir una clave u otra puede afectar el desempeño de mi base de datos. Por ejemplo, eso, yo puedo tener dos claves, pero no puedo tener mi tabla ordenada por las dos claves. Tengo que elegir una de las dos, ¿no? Y Sí. esa tabla que esté ordenada por esa clave me va a facilitar ciertas consultas, ciertos joins, y otro join que lo hago por otro atributo que no está ordenado, van a tener un costo más alto. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno, la idea es esto, que yo tengo acceso a una tabla agrupada y entonces en la clave secundaria tengo un par clave secundaria y clave primaria. Y para buscar en la clave secundaria tiene, bueno, un costo doble, porque tengo que buscar en una y después buscar en la otra, ¿no? Pero tiene otras ventajas. Por ejemplo, MySQL tiene varios tipos de organización en la base de datos. Tiene un MyISAM y el InnoDB. El MyISAM es parecido a esto, tiene tablas todas independientes y cosas por el estilo. El InnoDB, la idea es que tenés un único archivo donde adentro tienen todos los bloques. Y esos bloques, algunos son bloques de una tabla, otros son bloques de otra tabla, otros son de un índice, o sea, todo está organizado por índices. Todo el InnoDB es simplemente una bolsa de bloques. ¿Tá? ¿Se entiende? Es como si yo tuviera adentro de una tabla, de un archivo, tengo todas las tablas y todos los índices metidos ahí. Todos los bloques están ahí adentro. ¿Tá?
Entonces el ISAM tiene las tablas separadas, los índices separados en tablas separadas en el file system, mientras que el InnoDB gestiona todas las tablas dentro de un único archivo, ¿no? Y utiliza la estructura B-tree. Entonces mi tabla de datos es el conjunto de bloques hoja, siempre. Tiene algunas cosas particulares. Si hay una primary key definida, entonces InnoDB usa como clustered index. O sea, usa la primary key como forma de ordenar mi tabla, siempre. Si yo no declaro una primary key, yo puedo declarar una tabla sin primary key. Lo puedo hacer en Oracle, lo puedo hacer en casi cualquier base de datos. Algunas no, creo que SQL Server me pide siempre tener una primary key. Pero hay otras que no. InnoDB usa el primer índice unique not null como clustered index. O sea, si yo tengo algún atributo declarado como unique not null, ese, chao, queda como primary key. No me dice nada, pero me pone una primary key. ¿Ah? Si no hay primary key y tampoco hay un unique, entonces InnoDB genera una primary key, agarra y me encaja una primary key que yo nunca pedí. Y te pone un número de 6 bytes y lo usa como clustered index. O sea, siempre lo usa como clustered index. La tabla siempre es clustered index, aunque vos no quieras. Sí. ¿Tá? Y si no declaras nada, MySQL te va a inventar un primary key, te lo va a meter por ahí. No lo vas a ver, pero está ahí. ¿Ah? Postgres no tiene el concepto de tabla como índice. Tiene una operación cluster para reordenar la tabla y hacer operaciones de reordenamiento, para hacer ordenamiento físico, ¿no? Entonces aplicás el comando cluster y le decís, bueno, create index using B-tree, por ejemplo, acá, y después te dice alter table member cluster on y este índice, ¿no? Entonces asocia la tabla a este índice. Y el cluster member lo que hace es obliga a hacer un sort externo como el que vimos, ¿no? Para que la tabla después de este comando quede físicamente ordenada por el atributo. Pero no tiene nada, o sea, en cuanto empecemos a modificar un poco las tuplas, esto ya deja de estar reordenado, ¿no? O sea, Postgres no tiene el concepto de tabla ordenada como índice. Sí tiene un mecanismo en el cual, asociado a un índice, podemos obligar de tanto en tanto a que la tabla esté ordenada físicamente según el orden del índice. Oracle usa tabla heap por defecto, ¿no? Pero si nosotros le ponemos organization index después del create table, y acá le ponemos el punto y coma, entonces lo que va a hacer es, para esa tabla en particular, va a crear una tabla organizada por índice, ¿no? SQL Server usa cluster index por defecto, ¿no? Y si queremos, le podemos dar el non-clustered, ¿no? Para que opcionalmente esta tabla no esté insertada en un índice, ¿sí? O sea, por defecto siempre están metidas adentro de un índice de tipo árbol B. Pero si queremos que no lo estén, tenemos un non-clustered. ¿Y por qué querrías hacer eso? ¿Por qué querría hacer el non-clustered o hacer el clustered? El non-cluster, sí. Porque, no sé, tal vez algún tema de optimización, porque para el caso particular, yo qué sé, prefiero que los índices estén separados, o es una tabla que quizás no me interesa que estén ordenados por la clave primaria. Vaya a saber. No, hay cosas tan raras en el mundo. Está bien, está bien. Bueno, DB2 no tiene index organized table, pero usa el término clustered index para algo parecido. En realidad, no es que la tabla esté ordenada, sino que las tuplas están ordenadas en los bloques, ¿no? Lo cual es un poco raro, ¿no? O sea, no queda claro para qué sirve. Yo, por lo menos, no sé, tengo que leer para qué sirve esto, porque no es que la tabla esté ordenada, sino que solamente los bloques, las tuplas adentro del bloque estén ordenados. Es lo único que garantiza. Esos son los ejemplos de cosas que hay disponibles en las bases de datos por ahí, ¿no? Tenemos unos minutos. Bueno, para hacerlo rapidito, otros tipos que andan por ahí, algunos ya medio los vimos.
Están los bitmap. La idea de los bitmap es, yo tengo un conjunto de valores que tienen pocos valores, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, asociar esos valores a conjuntos chiquitos de bits, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo tener una tabla que dice, bueno, la primer tupla tiene el 00, la segunda tupla tiene 01, la tercera tupla el 10 y así sucesivamente, ¿no? Y, por ejemplo, este quiere decir que es, yo qué sé, hincha de Nacional y no sé qué, y alto. Y este otro es hincha de Nacional y bajo. Y este es hincha de Peñarol y alto. No sé, cualquier cosa así. Pero atributos que tengan pocos valores. Entonces, esto me ocupa muy poquito espacio, ¿no? Y lo puedo tener en bloques. En un bloque yo puedo tener una tabla de bitmap que abarque muchísimos bloques para un cierto atributo, un cierto conjunto de atributos, ¿no? Entonces muchos sistemas usan elementos de bitmap para guardar la posición que tienen ciertas tuplas con algunos valores que tienen eso, tienen un espacio muy chiquito de ejemplos. Ay, acá qué me pasó, esto se me faltó, no sé, le faltan cosas. Algo me pasó que se me modificó. Bueno, ahí tengo que ver. Era simplemente para ver algunos tipos de índices, se nota que me confundí con la presentación, pero no importa mucho. Bueno, Oracle tiene árboles B, tiene claves inversas, ¿no? Eso es que la clave la podemos ordenar en vez de ascendente, descendente, o sea, en realidad usamos la última letra al principio y la primera letra al final para, por ejemplo, separar bien el restaurante A del B, del C, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si yo pongo restaurante A, restaurante B, restaurante C, ¿no? Lo que hace es, van a estar agrupados por las primeras letras. Entonces este va a estar primero, este va a estar segundo y este va a estar tercero, ¿no? Pero si yo los hago con claves inversas, lo que va a hacer es la primera letra del índice va a ser esta y va a estar ordenado para atrás. Entonces es como búsqueda de rima, por ejemplo, las terminaciones de las palabras o buscar por el final de la clave, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos índices descendientes, o sea, los podemos hacer ascendentes, pero también descendentes. Podemos tener índices dispersos de árboles B, podemos tener bitmap, podemos tener campos calculados y índices basados en fórmulas. O sea, podemos poner una fórmula que calcula algún cierto valor a partir de los atributos de la tupla y en función de ese valor hacer un índice especial, ¿no? Y podemos diseñar algunos índices especiales para funciones especiales, para necesidades especiales por parte del usuario. Eso se puede hacer en Oracle. Postgres tiene también algunas cosas de ese estilo. MySQL, por ejemplo, tiene hash solo en memoria, los árboles B+, tiene un R-tree para datos espaciales y multidimensionales y poca cosa más. Habría que ver con MySQL 8, que se hicieron muchos cambios. Esto yo no lo revisé para las últimas versiones, que probablemente tenga algunas alternativas más. Postgres es uno de los más ricos, tiene el B-tree, hash, tiene árboles de búsqueda invertida, tiene un montón de sistemas de índices especiales para por ejemplo, información geográfica, espacial, para manejos de rangos de números y cosas, por ejemplo, información de genética y cosas por el estilo. Tiene un montón de índices que se pueden pluguear para manejar un montón de cosas en el área científica, ¿no?
SQL Server tiene un hash. Vean que algunos tienen hash solamente en la memoria, ¿no? Solo pueden implementar hash en la memoria, ¿no? Postgres sí puede implementar hash en disco. Esto está interesante. El Memory Optimized Non-Clustered es... Yo puedo hacer un índice de la tabla con un valor y guardar en este índice solo algunos atributos, de forma de no tener que ir hasta la tabla a buscar los atributos. Entonces yo voy y busco en el índice y de paso un par de atributos que uso mucho los dejo en el índice. Y entonces cuando encuentro el valor, cuando encuentro la clave en el índice, ya me trae los valores de uno o dos atributos. Y no tengo que ir a buscar a la tabla. Con eso me ahorro un poco de costo. ¿Se entiende? La idea de cosas que puedo hacer. Sí, sí. Está. Después clústeres y no clústeres, tal como lo vimos. Un column store es que haga un índice, solo guarda de una columna. Estos índices con columnas incluidas, creo que es el de columnas incluidas, ¿no? También índices con columnas calculadas por fórmulas, filtrados, datos espaciales, XML y algunas otras cosas más, ¿tá? O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar? Es que los servidores de base de datos tienen distintos tipos de índices, que muchos son derivados de las cosas que ya vimos, ¿no? con más alternativas, y que dependen un poco de cada producto, cada cosa que haya por ahí, ¿tá? Y bueno, con esto terminamos la introducción de índices. Lo que vamos a tener que hacer ahora pronto es hacer ejercicios, ¿tá? Yo lo que les propongo es que vayan viendo un poco el práctico de índices, ¿no? Que nos va a pedir algunas veces construir algunos de estos índices para calcular los costos de búsqueda, ¿no? Y creo que tienen ustedes por ahí, por ejemplo, cómo hacer una planilla de cálculo de índices. Acá hay una planilla ya hecha, ¿no? La cual, por ejemplo, este es para calcular un árbol B+. La idea es que yo le pongo el tamaño del bloque, por ejemplo, 1024 bytes es el bloque, ¿no? del disco. La cantidad, el tamaño de las tuplas, 128 bytes, o sea, la tupla tiene 128 bytes. Yo tengo 240.000 tuplas en mi base de datos para esta tabla. Si la tabla está ordenada o no, por ejemplo, podemos poner que no está ordenada, ¿sí? Y si la tabla tiene puntero al siguiente, porque nos va a restar el espacio que necesitamos para que haya, porque por ejemplo, si yo la quiero ordenada, ¿no? En este caso, probablemente quiera tenerla con un puntero al siguiente, cada bloque tenga un puntero al siguiente para poder recorrerla ordenada, ¿no? Esto es la tabla de datos. Acá supone que estamos haciendo un índice y una tabla de datos que es diferente, ¿no? El porcentaje de ocupación es un 100%, eso quiere decir que todas las tuplas están ocupadas, que no hay vacías, pero podríamos poner, yo que sé, 80%, que querría decir que de cada bloque, en promedio, el 80% de las tuplas están ocupadas y hay un 20% que está libre, que están borradas o no escritas, ¿no? El tamaño del puntero a bloque, el tamaño del puntero a registro y el porcentaje de ocupación también del índice, ¿no? Podría ser, en muchos casos, los índices pueden no estar todos completos en toda la estructura, ¿no? Depende cómo hemos ido insertando y borrando. Podríamos tener nodos que están hasta la mitad llenos, ¿no? Y podemos ponerle, yo que sé, un 70% de ocupación o un 100%. Y entonces va a calcular el factor de bloqueo de la tabla, la cantidad de bloques de datos de mi tabla para poder guardar todas las tuplas que tenemos allí, la cantidad de valores que tenemos que indexar, y entonces en función de esto va a calcular el tamaño del puntero del nodo hoja, el orden del nodo hoja, cuántos pares clave puntero tiene, el orden del nodo interno, cuántos hijos tiene el nodo interno, la cantidad de nodos hoja necesarias para indexar la tabla, la altura de los nodos internos y el costo de la búsqueda, o sea, buscar un valor en este
en este índice me cuesta 4 lecturas de bloque. ¿No? Tenemos otro para árboles B y otro para índices multinivel. ¿No? La idea es que repasen un poco esto, analicen, traten de ver las fórmulas, compararlas con las cosas que vimos en el material, porque esto lo vamos a usar, por ejemplo, para estimar costos de consultas en bases de datos. ¿Sí? Y bueno, ya nos pasamos un ratazo. Bueno, Enrique, muchas gracias. No, por Hasta favor. luego. Vean el práctico y si quieren ya me pueden ir mandando preguntas, consultas. ¿Ok? Buenas. Bueno, hasta luego, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Chao. chau. Gracias. Chao, chao. Chao. Chaucito.